vamos a hablar de Oseas. Y vamos a ver qué le sucedió y cuál fue la advertencia que Dios le dio por lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Oseas en el capítulo 4. Esto es una historia muy fuerte de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pido al Espíritu de Dios que sea revelándonos toda su verdad. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Siempre hay una lucha entre el bien y el mal, siempre. Y cuando Dios contiende con los moradores de la tierra, cuidado, usted va a llevar alguna parte de eso, porque es supremamente peligroso. Dice: porque no hay verdad, ni misericordia, y algo muy importante, ni conocimiento de Dios en la tierra. Qué tremendo cuando la gente no tiene conocimiento de Dios. ¿Y sabe lo que el Señor hizo como regalo para la iglesia? Les dejó el conocimiento, porque les dejó al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios contiene el conocimiento de Dios. Y si usted tiene un conocimiento y no lo dice, a usted se le llamará a cuentas. Por eso Dios le habla a la iglesia. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Cuando el pueblo no escucha al sacerdote, o cuando el sacerdote no habla lo que tiene que hablar a tiempo, mire lo que pasa. Caerás, por tanto, en el día, y caerás también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y el 6, que es el verso que yo quiero que nosotros tengamos en la mente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Cuando un sacerdote no habla, cuando un sacerdote no dice lo que tiene que decir, entra en un estado de peligro que Dios le puede desechar. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, yo también cambiaré su honra en ofrenda. Del pueblo de mi pueblo comen, y de su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote: le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Y sigue diciendo que si el sacerdote no habla, si el pueblo no le escucha, les sobrevendrá el mismo mal. Y si a nosotros Dios nos reveló la verdad, porque la Biblia dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. A mí me corresponde, gústele a quien le guste, disgústele a quien le disguste, contarles la palabra respecto a lo que Dios dice en diversos temas. No solamente hablando del aspecto religioso, no únicamente dirigiéndonos a la parte religiosa y espiritual, sino que ha de ser una información que pueda converger en todos los aspectos de la vida del hombre. Y yo quiero decirles, mis amados y amadas, que estamos viviendo en Colombia, ciertamente en el mundo entero, pero hoy nos vamos a centrar en nuestro país. Estamos viviendo unos tiempos aciagos, estamos viviendo unos momentos de peligro, estamos viviendo unas situaciones difíciles que si el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, no se percata, no habrá a quien irle a pedir auxilio, no habrá a quien irle a pedir consolación, no habrá a quien irle a pedir consejo,
porque el pueblo ha apagado sus lámparas, el pueblo de Dios, la iglesia ha apagado su lámpara y ha perdido el conocimiento de Dios. Y eso sería lo más grave que le puede ocurrir a un país, que abandonen a Dios, que abandonen su conocimiento, que abandonen la verdad. Quiero hablarles acerca de lo que puede estar a punto de acontecer en Colombia si el pueblo de Dios y la iglesia no se levanta a combatir esta situación tan dramática y tan terrible. Porque nos está sucediendo algo, nos estamos acostumbrando a convivir con el enemigo. Algunas personas le están sacando provecho al enemigo. Hay gobernantes en el país que no tienen la más mínima intención de sacar al enemigo, porque el enemigo le es tributario, porque le conviene. Por ejemplo, los políticos de hoy día no se echan de enemigo a nadie, a ninguna ideología distinta a las suyas, sino que más bien los convidan para que formen parte de sus grupos políticos, para que les añadan y les suman votos. Y nos está sucediendo que nos estamos acomodando a vivir con el enemigo por una ideología que ha surgido de un tiempito atrás, sobre todo en los jóvenes, que dice: deja hacer la gente lo que quiera, mientras no se metan contigo, ¿a ti qué te importa? Deja que se haga con su vida lo que le dé la gana. ¿Cuántos han escuchado eso? Más que todos los jóvenes. Pues si ese par es homosexual y quiere vivir su vida de homosexual, déjalo, ¿a ti qué te importa? Cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. ¿Quién ha oído esa ideología? Y eso ha permeado los ambientes y ha permitido que penetre cada vez más el enemigo a todas las esferas sociales, gubernamentales, de la familia, de la educación, de la economía. Y hoy estamos como estamos por la permisividad que hemos tenido. Nos da miedo combatir al enemigo. Antes de empezar en lo que les quiero hablar, les voy a referir una historia que le pasó a una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Esa historia la podemos encontrar en Josué, en el capítulo 17. Había una situación con los hijos de Manasés. Josué, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 11 como para hacernos una idea de lo que les voy a tratar. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser y en Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleán y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Tanat y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. O sea, Manasés estaba como regadito en diferentes lugares. Mas los hijos de Manasés, oiga lo que dice, primer error, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Ustedes saben cuál fue la orden de Dios que se la dio a Moisés y luego se la dio a Josué: donde llegues y entres a poseer la tierra, combate a los habitantes de esa tierra y échalos fuera. No quiero que tengas ninguna comunión ni ninguna comunicación con ellos, échalos fuera. Pero los hijos de Manasés no pudieron echar a los moradores de la tierra donde ellos entraron. Y el cananeo persistió en habitar en aquellas tierras. Mire, el enemigo es como una garrapata, no tiene vergüenza. Tú lo echas por un lado y se te viene por el otro. Es lo más difícil de erradicar porque no tiene pena. A ti te echan de un lugar y dices: ¡ay, qué vergüenza! Yo allá no voy más. Quedas resentido y te apenas. Pero el que está acechando para hacer el mal, le importa que lo echen porque vuelve otra vez. Por eso es que nos tenemos que cuidar tanto de la tentación, porque eso es como una mosca persistente, viene y viene y viene. Tú tratas de matarle y no puedes. Eso pasó con esta tribu. Entonces dice el 13: pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, ellos se creían débiles, fueron lo suficientemente fuertes,
hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿Te fijas? A veces tú consientes al enemigo porque de alguna manera te es de provecho. Entonces él dijo, bueno, no te he hecho, pero me pagas tributo. Oiga ese error. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Ellos reclamaron, estamos en estrechez, no tenemos mucho espacio, queremos más, hemos sido bendecidos, hemos sido multiplicados. ¿Sabe cuál ha sido uno de los errores de la iglesia? Que se ha acomodado a el pequeño lugar donde Dios los ha colocado y no hemos salido de nuestro metro cuadrado. ¿Quién entiende de lo que estoy diciendo? Y nos da temor penetrar en otras áreas, en otras clases de sociedades, nos da temor. Mire cuánta contienda hay y cuánto roce hay entre los mismos cristianos ahora que se levantó el movimiento político cristiano. Dicen, no, eso es del diablo. Bueno, la politiquería es del diablo, pero la política no. Y si hay hombres y mujeres que Dios les ha dado la capacidad y les ha dado la honradez que requiere un ministro de Dios para ser un candidato, debemos apoyarlo, eso no es del diablo. Pero ellos empezaron a sentirse que eran más fuertes. José les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque, haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refraitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Belseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, aleluya. Pues aunque el bosque tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿Cuántos se alegran de esa palabra? Pareciera ser que el enemigo tiene carros errados. Pareciera ser que están montando un andamiaje muy fuerte. Pareciera ser que están ellos reclamando sus derechos y nos están impidiendo y coartando nuestra propia libertad, aún nuestra libertad de expresión. Aún nuestra manera de vivir nos las están coartando. Estamos viendo una manada pequeña, estamos viendo un grupo minoritario demasiado grande. Se nos creció el enano. Les estamos dando demasiado espacio, se les está permitiendo demasiada libertad para ellos sembrar su falsa ideología, para colocar su levadura en medio del pueblo. Y eso nos está trayendo grandes consecuencias. Pero la iglesia de Jesucristo, siempre y cuando tenga el Espíritu Santo de Dios y Jesús sea su pastor, siempre será una iglesia llena de poder y llena de autoridad. Amén. Apláudele al Señor, aleluya. Nos están sometiendo y reduciendo los espacios. Pero nosotros tenemos que ver es la amplitud del terreno que Dios nos entregó. La tierra y todo lo que en ella hay, ahí es de Dios y le pertenece a la iglesia de Dios, le pertenece a los hijos de Dios. Y en vez de que la iglesia retroceda y entregue cada vez más espacio al enemigo, debemos ir de avanzada, debemos ir procurando la victoria, porque nosotros estamos con el que ya venció. Y dice, ese monte será tuyo, aunque sea un bosque muy frondoso, aunque tengas que talar muchos árboles, aunque el enemigo esté allí, yo te daré la victoria, dice el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, les voy a mostrar el peligro tan grande. ¿Por qué? Porque la mayoría de los candidatos que están hoy
con sus nombres puestos a la presidencia de la República son ateos. Entonces, ese comunismo trae consigo varias cosas que ya las están poniendo en práctica, y una de ellas, como ellos rechazan total y absolutamente a Dios y a su religión, es el atractivo que para ellos es el ocultismo, el satanismo, la santería. Y con justa causa yo les puedo decir que eso ellos lo cimentan, porque ustedes saben que Cuba es la cuna del ocultismo y la santería. Que Venezuela, desde que entró Chávez, le dio esa tremenda preponderancia a ellos. Y no sé cuántos recuerdan que en la mesa de La Habana, en las conversaciones de paz, hacían ritos. Llevaron a unos santeros, llevaron a unos macumbas, a unas personas, y pusieron el mapa de Colombia, lo llenaron de velas y ahí hicieron un rito. Eso fue impresionante. Y eso lo permitió el Estado de Colombia y el gobierno de Colombia. Y no sé cuántos recuerdan lo que sucedió en Cartagena. La gente cree que eso no tiene ningún sentido espiritual, pero no, sí lo tiene. Y la iglesia es la que sabe esa verdad. Y la iglesia es la que tiene que advertirle al pueblo que por falta de conocimiento no entiende. Pero en Cartagena hicieron un rito tremendo, satánico. Fue impresionante. Y eso trae consecuencias posteriores. Luego, el comunismo quiere permear, quiere entrar. Pues entrar, no ni siquiera permear, sino entrar directamente a la educación. Porque ellos consideran que al niño desde pequeño hay que sembrarle las ideas comunistas y socialistas para que luego sea adulto un adepto de esa ideología. Y ellos no es que estén haciendo, no es que estén muy desfasados, por eso les da resultado. Porque la Biblia dice que hay que educar al ser humano desde niño, para que cuando sea adulto no se olvide de la enseñanza. Pero como eso es una verdad, ojo con lo que se le enseña al niño. Pero ellos no solamente toman la educación para sembrarles la semilla del comunismo y del socialismo. Y ellos son los abanderados de la educación que se llama desarrollo de la libre personalidad. Y el desarrollo de la libre personalidad tiene un énfasis en la ideología de género. Ellos son uno de los propulsores de que en la educación a los niños desde pequeños se les permita tomar sus propias decisiones en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su sexualidad, y se les invita a que prueben si de pronto no se sienten a gusto con su fisonomía, con lo que vinieron, con su sexualidad, y prueben para ver si de pronto se deciden ser hombre o mujer. ¿Cuántos oyeron a Humberto de la Calle, los hermanos, diciendo, no se nace hombre o mujer, se hace? Y un muchacho de 10, 11, 12 años le parece maravilloso escuchar eso. Y la situación peligrosísima del comunismo es que consideran que los hijos son del Estado. Y como los hijos son del Estado, son propiedad del Estado. Y como son propiedad del Estado, el Estado los educa. La educación gratuita tiene ese veneno. Usted como padre de familia no tiene que ocuparse de la educación de sus hijos. Se ocupa el Estado. Por lo tanto, el Estado les puede enseñar lo que quieran. Por lo tanto, el Estado los puede adoctrinar con la doctrina que quiera. Por lo tanto, el Estado se hace responsable de ellos y le quitan la responsabilidad a los padres para tomar decisiones de qué es lo que los padres quieren que los hijos aprendan y qué no. ¿Cuántos recuerdan que cuando se hizo esa gran campaña y salimos todos a caminar en pro de la familia, una de las arengas que la gente proclamaba era: los hijos son nuestros, de papá y mamá, y no del Estado? Porque ya hay países que llevan años
poniendo en práctica el que los hijos son del Estado y los padres de familia no tienen injerencia en la educación que reciben los hijos. Se les quita la potestad de decisión. Y si el Estado considera que este grupo de acá debe estudiar economía, este grupo de acá debe estudiar psicología, este debe estudiar sociología, y el padre dice, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que mi hijo sea eso, o yo quiero que mi hijo estudie tal cosa, se le impide porque como el Estado le ha cancelado todos los estudios universitarios y de estudios de bachillerato y de primaria, también tiene autoridad para decir y llevarlo a donde él quiera. ¿Cuántos han escuchado esa ideología? ¿Cuántos saben que eso es cierto, que lo que le estoy diciendo ya se ha puesto en práctica en otros países? Y otro de los ataques que el comunismo tiene su mira puesta es en la familia. El comunismo no soporta que la familia esté conformada por un hombre y una mujer. El comunismo pretende que familia la puedan conformar diferentes tipos de personas. Y ahí cabe entonces que la familia pueda ser formada por dos hombres, pueda ser formada por dos mujeres, o pueda ser formada por una abuela y sus nietos, y pueda ser formada por un tío y sus sobrinos, pueda ser formada por diferentes grupos familiares. Y como a nosotros, ¿por qué el peligro? Porque a nosotros se nos empezó a venir esa clase de situaciones. Y lo común en algún momento se puede volver natural para el resto de la gente. Pero lo que se hace común y lo que tú ves todos los días, te vas acostumbrando tanto a ello que los niños que van creciendo en ese ambiente empiezan a verlo como algo natural, como algo normal. Y tú terminas aceptándolo sin darte cuenta. Lo que le pasó a este grupo de Manasés. Terminan aceptando las costumbres de los cananeos, terminan aceptando lo que ellos hacían, porque los niños nacían y ya cerca de ellos veían a otros haciendo otra clase de ritos, viviendo de otra manera diferente, y ellos empezaban a imitar lo que veían. Empezamos a aceptar esos nuevos modelos de familia. Y al aceptar esos nuevos modelos de familia, le dimos la oportunidad a que aquellos modelos que todavía a nosotros no nos parecen correctos también entraran. Y hoy en día ya en la Constitución y en los papeles que decía que el matrimonio era conformado por un hombre y una mujer y la familia era conformado por un hombre y una mujer, se les ha permitido seguir añadiendo y haciendo cambios donde dice, no, pero familia puede ser un abuelo con sus nietos, pero familia puede ser dos hermanas que críen sus hijos juntas, porque empezó a haber problemas en el núcleo familiar y empezó a haber separaciones y las familias siguieron siendo formadas, pero ya de manera diferente. ¿Qué sucedió? Que con eso también entró el matrimonio igualitario. Y ya lo vemos como algo natural, porque es tan común y pareciera ser que nadie puede parar eso, que entonces ya estamos aceptando que la familia no está formada tan solo por el hombre y la mujer procreadores, sino que puede estar formada por diferentes miembros, diferentes personas, y ahí entró esa ideología de género y ahí se les dio a ellos esa oportunidad. Ahora están comprendiendo el peligro tan grande que en Colombia se cimiente esa doctrina del comunismo y del socialismo. Perderemos potestad sobre nuestros hijos. Serán ellos los que nos eduquen, serán ellos los que nos orienten, serán ellos los que los dirijan para donde quieran. Qué peligroso es eso. ¿Sabe por qué triunfamos cuando nos levantamos en contra de las cartillas que se hicieron de ideología de género? Porque todavía en Colombia los hijos son potestad de los padres. Si no, no hubiera habido fuerza humana que hubiese impedido que esa cartilla se presentara. Se gastaron miles y millones de pesos colombianos. Las cifras son exorbitantes porque las cartillas las hicieron para todas las escuelas de gobierno. ¿Y sabe cómo empezó todo?
Esto no es de hoy. Esto viene caminando de hace mucho rato. ¿Sabe cómo empezó? Con las escuelas estatales. Hay una diferencia entre la escuela estatal y la escuela privada. Usted sabe que en la escuela privada usted puede decir, no, yo sí quiero enseñar religión. No, yo sí quiero enseñar ética y moral. Y en las escuelas estatales, ¿qué enseñan? Díganme la verdad, ¿qué enseñan? Lo que el gobierno ordene. Vienen las cartillas elaboradas, viene todo y usted se tiene que regir, valga la redundancia, a ese régimen. Usted tiene que hacer lo que desde del Ministerio de Educación ordenen. Y era cierto que esas cartillas ya estaban, que ya habían llegado, que ya estaban socializándole, ya se las estaban enseñando a los docentes para ver cómo iban a entregársela a los alumnos. Los cananeos tributaban a los israelitas y eso les pareció muy bueno. Los cananeos nos dan recursos y a nosotros nos ha parecido bueno que nosotros no tengamos que pagar la escuela de nuestros hijos, pero cuando usted no paga, usted tiene que someterse a lo que le den. Y el Señor le dijo, cuando entres a la tierra, expulsa al cananeo, porque la ideología que tiene no es grata para mí, porque sus costumbres no son gratas para mí, porque eso no está bien que tú lo sigas. Pero no lo hicieron. ¿Qué problemas trae el comunismo? Más pobreza. La idea del comunismo es que la propiedad debe ser común, que el gobierno puede expropiar los bienes para usufructar de ellos y luego repartirlo a los demás, para sacarle provecho para los demás. Pero el comunismo, el único comunismo que nosotros conocemos en la Biblia, no dio resultado. Dios dice, en la palabra del Señor se cuenta, que la iglesia primitiva era comunista. Y ustedes van a decir, ay Dios mío, ¿qué estará diciendo la pastora? Pero era comunista bajo la idea de Dios, no bajo la idea de hoy leninista y marxista. Era comunista de que todas las cosas las tenían en común entre ellos, o sea, entre la iglesia, entre los hijos de Dios. Y sabían que la abundancia que tenían la podían compartir con los demás, pero empezó a dañarse por la maldad del hombre. Y no pudieron poner en práctica la economía que Dios quería traerle a su pueblo. Pero estos comunistas pretenden tener al pueblo supuestamente compartiendo los bienes de los ricos con los pobres, pero ellos, los jefes, los que comandan esas ideas, son más ricos que todos los ricos. Viven en palacios, tienen las riquezas más grandes del mundo, vuelan en aviones privados, tienen dineros en otros lugares. O sea, el comunismo no lo practican ellos, sino que se lo quieren imponer al pueblo. Y no dio resultado. Cuba es un pueblo pobre y Venezuela en una década se hizo una nación pobre, habiendo sido una nación millonaria. En Venezuela corría el dólar, corría el dinero por la cantidad de petróleo que Venezuela tiene. Y era millonarísima. En Venezuela había un estatus de vida muy alto. Tenían de todo. ¿Y qué pasó con el comunismo en Venezuela? Y el socialismo en Venezuela. La pobreza tocó todos los estamentos. Entonces aquellos ricos se hicieron pobres y los pobres se hicieron más pobres. ¿Quiere esto decir que esa ideología no da resultado? Ellos dicen que la producción es propiedad del Estado. O sea que una fábrica produce y el Estado es quien gobierna esos bienes y quien ordena a quién se les entrega. Eso ha traído demasiados problemas. También en el comunismo no existe la propiedad privada. Nadie puede decir, esta finca es mía, esta casa es mía, es del Estado y por lo tanto el Estado puede tomar posesión de ella y puede darle el usufructo que desee. ¿Qué pasó en Cuba? En Cuba había gente millonaria, había gente rica y había gente pobre y había gente media.
Pero los que tenían sus grandes mansiones y sus grandes casas se las expropiaron y le dijeron a otras familias, vengan a habitar acá. No habitaba una sola familia, depende del tamaño de la casa, habitaban 2 y 3 familias. Y esas 2 y 3 familias destruían esa casa en cuestión de nada. En Cuba lo que hay es cascarones de edificaciones hermosas que por dentro son un desastre. Nadie cuidaba nada porque de nadie era nada y todo era de todos y nadie se era responsable de nada y a nadie le dolía nada y todo el mundo hacía uso de lo que podía. Eso nunca dio resultado. El comunismo no acepta los estratos ni las clases sociales. No acepta el rico, no acepta el de media y supuestamente no debe aceptar el pobre, sino que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, todo el mundo tenga acceso a las mismas cosas. Díganme si eso como que no suena bueno. Suena bueno, ¿verdad? Pero póngalo en práctica, póngalo por obra. Habían hecho un experimento y a los ricos se les había expropiado sus bienes. Se les había dicho, todo lo que usted produzca es para el Estado. Se les había dejado seguir trabajando, pero las riquezas, los gananciales eran para el Estado. ¿Y sabe qué le pasó a esos ricos? Dejaron de tener incentivo para trabajar. Y aquellas empresas que una vez fueron prósperas, dejaron de serlo. Porque los líderes, los que estaban manejando eso, dejaron de sentir deseos de seguir trabajando. ¿Y sabe qué pasó con los pobres que recibían eso? Dejaron de estudiar, dejaron de ocuparse de prepararse, dejaron de tener ánimos por salir adelante, porque todo se les daba, lo cual no da resultados. Mire, hoy día usted sale a buscar a una persona para servicios varios y ya no la hay. ¿Y sabe por qué no la hay? Porque esa familia tiene 3 o 4 hijos y por cada hijo el gobierno lo subsidia. Y entonces teniendo pan y teniendo casa donde vivir, no se preocupan de nada más. Ni se interesan por el estudio, ni por prepararse. No se interesan por nada más. Les pareció que teniendo comida y teniendo vivienda les era suficiente. Y el Estado ha ido penetrando y nosotros no nos hemos percatado. ¿Y de qué manera se toman a los hijos? Si yo te doy los recursos para que tú sostengas a estos hijos y yo te los alimento y yo te los educo, los hijos son míos. Pero ¿cómo entraron? De la mejor manera. Tú se los permitiste, se los hemos permitido todos. Pero un día ellos van a reclamar sus derechos. Y un día ellos van a decir, yo te eduqué a ese hijo, yo te lo alimenté, por tanto ese hijo me pertenece. Se levanta un candidato a la presidencia de la República con esas ideas. Y ellos ya han venido trabajando años y años en el colegio, en la sociedad, años y años. ¿Y sabe qué hace ese muchacho cuando tiene oportunidad de votar? ¿Qué hace? Vota por ellos. Porque ya lo educaron con su ideología. Están poniendo en funcionamiento lo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer y les está dando resultado. Dios dice, toma al niño desde pequeño, edúcalo, enséñalo, escribe en los dintales de las puertas, ponlos al entrar, al salir en el camino, ponle la palabra de Dios para que cuando sea adulto no se olvide de ella. Pues ellos están haciendo lo mismo, pero con su doctrina falsa, con su mala ideología. Ellos están haciendo eso. ¿Cómo entró el socialismo? El socialismo también está en Colombia. ¿Ustedes creen que no está? ¿Sabe cómo entró? Cuando empezaron a implementar los programas de economía solidaria. ¿Quién sabe qué son los programas de economía solidaria? Empezaron a surgir las cooperativas. Las cooperativas son ideas socialistas. Y dígame cuántos no les ha parecido que una cooperativa es lo máximo. ¡Qué maravilla! Todos ponen y todos reciben beneficio de lo que ponen.
Pero cuando el hombre con su maldad empieza a entrar en esas ideas que parecen ser buenas, pero cuando se ponen en práctica se pervierten. Y siempre unos cuantos se aprovecharán de los otros. Yo hice varios semestres de administración en economía solidaria y estudié lo que significaba crear y fomentar las ONGs, crear y fomentar las cooperativas, porque el bien de todos se convertía en bien común y todos podían aprovechar de eso. No hay utilidades, no hay ganancias, sino para bienestar de los asociados y para el Estado. Si yo formo parte de una ONG conformada como Economía Solidaria, todos ponen, pero si uno de ellos necesita de lo que todos ponen, se le puede otorgar. Por ejemplo, cada uno va a poner una cuota mensual de 100,000 pesos. Esos recursos están allí y uno de los asociados dice, yo necesito un crédito de 1,000,000 de pesos. Y con la plata de todos le prestan ese 1,000,000 de pesos y la persona luego tiene que pagar con intereses, acrecienta ese capital para que luego otro y otro y otro y otro pueda hacer uso de esos recursos. El dinero de todos sirve a cada uno en particular y cada uno en particular contribuye para el dinero de todos. ¿A usted no le parece que eso es bueno? Pero se empezó a pervertir. Y ahí nos empezaron a meter esas ideas. Pero los gobiernos empezaron a hacer mal uso. Los que estaban en preeminencia, los que estaban gobernando, empezaron a hacer mal uso de todo ello y pervirtieron lo que de pronto en algún momento podría ser bueno. Entonces, el socialismo implementa una economía solidaria, una posesión democrática y un control administrativo colectivo. Y el comunismo expropia para que el Estado explote y entregue según quien lo necesite. Por eso el comunismo rechaza el capitalismo. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros hemos dejado permear la sociedad. Y Dios advirtió, no tengas nada con el cananeo. Tú puedes vencer al cananeo. Tú lo puedes sacar de tus tierras. Si te unes, si vas en el nombre de Dios, no le tengas miedo al andamiaje que ellos han levantado. ¿Cuál es el andamiaje que ellos han levantado? Los carros de hierro, la fuerza que ellos tienen. Pero el poder y la fuerza de Dios siempre será superior al del maligno. Siempre y cuando tengas fe en Dios, tengas fe en Jesús. Entonces, esta historia que nosotros mencionamos aquí, le decía Josué a esta tribu, no tengas miedo, aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás. Necesitamos desmontar lo que el hombre sembró. El hombre sembró el socialismo en nuestra sociedad, sembró el comunismo a su manera. Y nosotros tenemos que desmontar ese monte para poseer esa tierra. Amén. Dice, lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Colombia entera está asustada por el andamiaje que ha levantado ese populismo y esa doctrina falsa con esos candidatos que tiene ahora. Tienen carros armados, tienen un poderoso recaudo económico. Colombia está asustada, pero si se levanta la iglesia y le da esperanzas a Colombia, y si la iglesia es capaz de decir, no teman, porque el que está con nosotros es más fuerte, los echaremos fuera, aleluya, y los erradicaremos en el poderoso nombre de Jesús. Ellos tendrán que salir huyendo porque somos pueblo fuerte, porque está con nosotros el fuerte y poderoso de Israel. Amén. Iglesia, despierta y levántate, porque tenemos hoy un lugar preponderante en Colombia de traer la verdad. El título de esta enseñanza es "Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres". Necesitamos advertir lo que está sucediendo.
No se deje engañar con esa falsa ideología. Penetró suavemente y usted se acomodó a ello. Y usted empezó a sacar provecho de ello. Esta tribu decía, a nosotros nos conviene porque ellos no son tributarios. Y nosotros empezamos a decir, a nosotros nos conviene que el Estado nos dé la educación gratis de nuestros hijos. A nosotros nos conviene la economía solidaria. A nosotros nos conviene el comunismo. Que le quiten las tierras a los ricos y se las den a los pobres. A nosotros nos conviene todo eso. Y empezó a penetrar y no nos percatamos del daño tan grande que hoy está a punto de ocurrirle a Colombia. Porque les digo, la gente dice, nosotros seremos como Venezuela. Yo soy pesimista, seremos peor que Venezuela. Porque Colombia no tiene las riquezas tan grandes de petróleo que tiene Venezuela. Así que, mire, a nosotros nos cierran las fronteras en 3 días y Colombia se muere de hambre. Nos cierran las carreteras en una semana y los abastecimientos ya se agotan. Y no estamos preparados. Y el Señor dijo, en el mundo siempre habrá pobres. Lo que el Señor no le agrada es la mendicidad. Por eso dice, dale al pobre, el que tenga que dé. La economía del Señor es una economía solidaria, pero es una economía regida bajo los mandatos de Dios y no del hombre. Tenga cuidado con lo que usted va a hacer en estas elecciones. Mire, a un cristiano no le debe ser permitido el no votar. Debemos votar. Debemos votar sabiendo lo que estamos haciendo. Porque el voto que usted no da, se lo gana el enemigo. Penetra el enemigo. Y Dios les dijo, no tengan temor, no tengan miedo. Porque el que está con ustedes es más fuerte que el que está en el mundo.